Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a trabajar el granny perfecto, porque sí existe, solo que son técnicas poco divulgadas. Y por eso, para cerrar este año, voy a compartir con ustedes esta técnica espectacular que consta de 2 tips. Esta es una técnica cuando se trabaja con 2 colores, porque es importante el cambio para que el tejido quede lo más prolijo posible. En el caso de que tejamos el granny en un solo color, también tiene su técnica particular, pero queda igualmente perfecto. Aquí pueden apreciar el derecho y el revés. Ustedes pueden utilizar cualquier hilo y cualquier aguja de crochet. En mi caso acostumbro esconder las hebras no con aguja lanera, sino con un ganchillo más delgado. En este caso el granny lo trabajo con uno número 5, que es el requerido para este hilo, y para manejar las hebras utilizo el 3.5. Y sin más, vamos directo al tutorial. Tomo mi aguja número 5 y aprovecho trabajar con un hilo de un color claro para que ustedes puedan apreciar bien el trabajo. Comenzamos con un anillo mágico o anillo deslizable. Lo ubico así. Vamos a repetir. Así paso y cruzo sobre la hebra que habíamos puesto inicialmente. Introduzco mi aguja, lo saco y vuelvo a tomar este hilo que viene de la hebra, del ovillo, y realizo 2 cadenas. Tomo lazada y realizo un punto alto. Estas 2 cadenas iniciales formarían el primer punto alto y vamos a hacer grupos de 3 puntos altos, como es lo tradicional en los grannies, separados en esta oportunidad por una cadena. Ustedes pueden hacer 1, 2, 3, las que deseen. Y así vamos a hacer 4 grupos de 3 puntos altos separados por una cadena. Aquí realicé ya los 4 grupos. 1, 2, 3, 4, todos separados por una cadena. Aquí realicé el último punto más una cadena. Ahora ajustamos el anillo hasta donde queramos, sacamos la aguja, vamos a este punto que se formó. Aquí tenemos las 2 cadenas, pasamos por aquí, traemos esa cadena que quedó en reposo y la pasamos hacia el revés. Ajustamos para que no quede así el tejido como fruncido, como apretado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En el caso que estemos trabajando con el mismo color, sacamos la aguja, vamos a la hebra que viene del ovillo y buscamos la cadena de separación. La pasamos por ahí y la pasamos por esa lazada. Vamos a repetir. Aquí realicé la cadena de separación. Saco la aguja de la lazada, la introduzco en la tercera cadena que se formó al tejer el punto. Voy con el gancho a esa cadena que dejé en reposo y la paso hacia el revés. Vamos a evitar que esto se encoja. Ajustamos para que quede la separación adecuada. Sacamos la aguja. Tomamos el hilo que viene del ovillo y hacemos esta operación. Así. Buscamos la cadena de separación entre los grupos de 3 puntos altos. Lo introducimos por ahí y por la lazada que quedó en reposo. Ahora tomamos hilo, pasamos por esa lazada, quedan 2 en la aguja, pasamos por esos 2 más una cadena y ahí vamos a realizar 3 puntos altos, que serían
Este con el que subimos sería uno. Este sería el segundo y vamos al tercero. Aquí estaríamos formando la mitad de la esquina del granny. Y ahora continuamos tejiendo una cadena y en cada esquina 2 grupos de 3 puntos altos separados por una cadena. Tenemos el segundo, el tercero, una cadena y realizamos 3 puntos altos más. Segundo y tercero, una cadena de separación. Vamos a realizar esquinas de 2 grupos de 3 puntos altos separados por una cadena en esta y después finalizamos esta esquina con los 3 puntos altos que nos faltan. Ya llegamos a esta esquina, vamos a completar los 3 puntos altos que nos faltan. 1, 2 y 3. Una cadena de separación y vamos a repetir. Sacamos la aguja, vamos a este punto que se formó aquí, traemos esta lazada hacia el revés, ajustamos la esquina, sujetamos para que no se nos vaya esa lazada, tomamos el hilo que viene del ovillo, buscamos el centro donde hicimos la cadena de separación, introducimos el gancho hacia el revés, tomamos la lazada, tomamos hilo y pasamos por allí. Quedan 2 lazadas en la aguja, pasamos por 2 y hacemos una cadena, y así vamos a repetir por todas las vueltas que deseemos hasta lograr el tamaño deseado. Esta hebra se esconde y se hace un nudo que ahora vamos a ver cómo realizarlo al final del video. Es un tip muy interesante. Al llegar a la última vuelta del granny, no vamos a realizar una cadena de separación para unir a el primer punto que realizamos. Vamos a cortar hilo. Una vez terminado el tercer punto alto, sacamos. Una vez cortado el hilo, tenemos la hebra suelta, vamos a pasar de revés hacia derecho y vamos a llevar esa hebra hacia el revés del granny. Volteamos el tejido y ahora vamos a tomar esta anilla, la que da para el revés, una solita, y por ahí vamos a pasar la hebra nuevamente. De esta forma, miren cómo queda. Como les dije, al final nos encargaremos de los remates, así que no se lo pierdan. Si te va gustando el tutorial, recuerda, regálame un like, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Con esas acciones me ayudarás mucho con mi trabajo. Ahora vamos para el tejido con 2 colores, que sería este. Ya realicé los 4 grupos, 1, 2, 3 y 4, separados por una cadena y la cadena final. Ahora vamos a sacar la aguja o el crochet de esa lazada y la dejamos en reposo. Tomamos el tercer punto que se formó y vamos hacia el revés. Igualmente ajustamos para que no quede apretado el tejido. Ahora vamos a tomar esta hebra y la pasamos por esa lazada. Sacamos, cortamos el hilo porque vamos a cambiar de color. Con esta hebra ajustamos, miren cómo va corriendo, pero de una manera discreta para que queden todas las esquinas iguales.
poco a poco van ajustando. Ahora, en esta parte vamos a realizar un nudo de 2 partes. No apretar mucho esta primera porque se puede deformar el granny. Y realizamos la segunda parte del nudo. Este nudo no vamos a cortar los sobrantes, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a tomar otro color, que en este caso va a ser este para que sea contrastante. Buscamos una esquina diferente a donde hicimos el remate para el cambio de color. Tomamos el hilo en la aguja, la pasamos por esa esquina, pasamos esta hebra hacia acá de forma tal que podamos sujetarla así. Pasamos el hilo por ese lugar, nos van a quedar 2 anillas y con este hilo vamos a poder ajustarla. Pasamos por esos 2 y hacemos una cadena adicional. Vamos a repetir. Tomamos el hilo con la aguja. Pasamos el ganchillo de derecho a revés. Ubicamos la parte corta de esa hebra por debajo del ganchillo de forma tal que podamos sujetarla con este dedo. Ahora tomamos la hebra que viene del ovillo y la pasamos. Esta hebra sirve para ajustar que queden los 2 iguales, pasamos por las 2 y hacemos una cadena más. Aquí podemos hacer ya los 2 puntos altos restantes de la mitad de la esquina. Igualmente vamos a terminarla al finalizar la vuelta. Miren, son 2 hebras. Una va a quedar hacia un lado y otra para el otro. Y al final, cuando veamos el remate, comprenderán la importancia de ubicarlas de esta forma. Ahora aquí vamos a hacer el primer grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena de separación y ahora el segundo grupo quedaría encima de esta hebra y hacemos nuestros 3 puntos altos restantes de esta esquina. Ya realicé el grupo que faltaba de 3 puntos altos de la esquina más una cadena. Sacamos la aguja. Recuerden que vamos a la siguiente cadena a la que formamos al inicio. Sería esta. Ustedes cuentan. Esta fue la unión 1 y 2. Y aquí tomamos la lazada que dejamos en reposo, la pasamos hacia el revés, ajustamos el ancho de esa esquina para que quede igual que las demás. Tomamos este hilo que fue con el que iniciamos el tejido, lo pasamos por aquí y cortamos este hilo. Aquí ajustamos y vemos cómo queda. Siempre en la última vuelta no harán la cadena de separación y procederán de la misma forma que hicimos aquí. Como estos hilos quedaron ocultos, el nudo quedó oculto, ahora sí podemos cortar esas hebras. En esta unión que hicimos en la última vuelta, vamos con el ganchillo más pequeño. ¿Por qué tomo el ganchillo? Me parece más práctico que usar la aguja lanera.
mientras enhebro la aguja y todas esas cosas, siento que pierdo más tiempo que haciéndolo con un crochet más pequeño. Bien, aquí lo ubiqué en el centro. Voy a rotar esa hebra de forma tal que me permita separar los cabos que la conforman a la mitad aproximadamente. La idea es que quede en dos partes. Esta la vamos a pasar por uno de los puntos, una de las partes por uno de los puntos, por la base de los puntos. Tomamos esas dos hebras, las llevamos hacia la base y ahí realizamos un nudo de una parte y la segunda parte. Aquí tienen dos opciones, pueden esconderla o pueden cortarla, no habrá ningún riesgo de que ese nudo se desate. Y así ya tienen escondida esa hebra. La del centro, el anillo mágico, es muy importante rematarlo, porque si no, el tejido va a empezar a abrirse y se va a deformar un diseño que les ha costado bastante trabajo y se arruina en un momento. Vamos a pasar esta hebra por toda la base. Yo prefiero pasarlo por todos los grupos, por los 4. Al llegar al último, ustedes pueden hacerlo en otro grupo. Lo paso por la mitad del mismo. Y aquí procedo de igual manera. Si la hebra es muy larga, la cortan para mayor facilidad. La giran para poder dividirla. No importa si quedan más cabos de un lado que de otro, la idea es asegurarlo. La mitad la pasamos por uno de los puntos. La idea es dejar un punto intermedio que pueda sostener este nudo y permitir que sea seguro, muy seguro el centro, para que no se abra ese anillo mágico. Este paso es sumamente importante en todos los grannies, ya sea para decoración, ya sea para ropa. No hacerlo definitivamente arruinará el trabajo. Y así queda finalmente. Y hasta aquí este tutorial, que espero les haya gustado y más que ello les sea muy útil. Y nosotros nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias y chao.